Ya que platicamos lo que es la media, la mediana y la moda y cómo calcularlas, ahora viene un tema muy importante porque ya dejamos las medidas de tendencia central. Ahora vámonos a las medidas de variación. Es otro dato que también nos va a servir para el estudio de la información. Y vamos a explicar rápidamente la desviación estándar. Probablemente la has escuchado por ahí en algún curso de estadística, pero ¿qué es? ¿Qué mide? Es cierto, hay una formulita que me da un número, pero ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo entiendo? Bueno, para poder comprender de una forma abstracta lo que es la desviación estándar, el propio nombre del tema lo dice. Está hablando de una desviación y el hecho de que diga estándar da la alusión a que es promediado, o sea, tiene algo que ver con algo general, o sea, algo que va a funcionar en cualquier conjunto de datos. Primero, ¿qué es la variación? Para poder entrar al tema directo de lo que es una desviación estándar, primeramente, ¿qué es la variación? Bien, la variación es diferente a la variedad. Variedad y variaciones son palabras totalmente diferentes. Pero la variación en un conjunto de datos es qué tanto están dispersos. Por ejemplo, vamos a ver esta situación. Estamos hablando de 3 bancos y lo nombramos nada más como banco 1, banco 2 y banco 3. Y estos datos es el tiempo en espera de los minutos de 3 clientes. Por ejemplo, el banco 1 tuvo 3 clientes y los 3 tardaron 6 minutos en ser atendidos. El banco 2 tuvo los otros 3 clientes y tuvieron estos tiempos en ser atendidos. Y lo mismo ocurre con el banco 3. Bueno, si yo te pido que calcules la media de cada banco, recordemos que la media es la sumatoria de cada puntaje individual entre n. Por ejemplo, la media para el banco 1 pues sería 6 más 6 más 6. Entre 3, ¿verdad? Porque son 3 datos. Así que tenemos 18 entre 3 y son 6 minutos. Entonces, en promedio, el banco 1 tiene 6 minutos de espera. Muy bien, vamos a calcular con el banco 2. Tenemos 4 más 7 más 7. 7 y 7, 14. Es igual entre 3. 7 y 7, 14. 4 son 18. 18 entre 3 también son 6 minutos. Ok, el banco 2 también tiene 6 minutos de espera. Y si calculamos el promedio de espera del banco 3, tenemos 1, 3 y 14. Y si lo observas rápidamente, pues te sigue dando 18. Así que 18 entre 3 siguen siendo 6 minutos. Pues tú, si no conoces estos datos y nada más te presentan estos, pues tú dices, da lo mismo ir a cualquier banco. Me voy a tardar lo mismo. Pero no. Si te fijas, el banco 1 sí, tiene los mismos 3 valores. Aquí es simétrico. Pero el banco 2 y 3 empiezan a tener variación de tiempo. Por ejemplo, el banco 2, entre el minuto 4 y el minuto 7, ya hubo 3 minutos de diferencia. Y si nos vamos al banco 3, pues del minuto 1 al minuto 14, este cliente tuvo que esperar 13 veces más lo que esperó el cliente 1. Entonces, el banco 3 tiene una enorme variación, aunque tengan el mismo promedio. Eso nos da una idea básica, que el promedio, tal como es la media, la mediana y la moda, tienen ciertos limitantes a la hora de reflejar datos. Son muy útiles para interpretar datos, son muy útiles a la hora de ver cómo está la forma y la distribución de estos, pero no nos ayuda a determinar qué tanta variación hay. Y eso ya en situaciones prácticas, pues podemos hablar de producción o cómo medir el servicio al cliente en escalas numéricas. Cuando ya empezamos a abordar temas prácticos, necesitamos a la desviación estándar, porque la desviación estándar me va a ayudar a evaluar qué tanta variación hay en mi conjunto de datos. Si aquí yo evalúo la desviación estándar, voy a ver que la del banco 3 es mucho mayor que la del banco 1. De hecho, la del banco 1, su desviación es 0, porque no tiene nada de variación entre sus datos. Entonces, necesitaría observar ese dato para poder llegar a conclusiones. De esa forma, vamos a dar introducción al tema de lo que es una desviación estándar y en los siguientes videos pues vamos a explicar con el ejemplo de Aeroméxico cómo calcular desviación estándar de datos agrupados. Bien, vamos a calcular la desviación estándar
del ejemplo que hemos estado trabajando desde el principio, que es la cantidad de personas que eligieron Aeroméxico en un periodo de 50 días. Es el mismo ejercicio que hemos estado haciendo desde el principio. Bien, para calcular la desviación estándar que ya explicamos, vamos a utilizar esta fórmula que está por acá. Esta fórmula aplica para calcular la desviación estándar de datos agrupados. Existe otra para datos desagrupados, pero para los ejercicios que vamos a resolver, vamos a enfocarnos con esa fórmula, ya que es la única que vamos a utilizar por lo pronto. Muy bien, la fórmula nos está pidiendo todos estos elementos, que son los que tengo acomodados en esta parte de aquí. La F minúscula es la columna de frecuencias, la M minúscula va a ser la columna de marca de clase, la vamos a conocer con esa letra M, y la fórmula me está pidiendo la sumatoria de la multiplicación de F por M al cuadrado. Por eso hice esta columna, porque vamos a resolver esas multiplicaciones. N siguen siendo los mismos 50 datos, que son con los que iniciamos. X testada, recordemos que es el promedio y se va a elevar al cuadrado. Ese promedio lo tenemos por acá y también lo calculamos al principio cuando empezamos a explicar medidas de tendencia central. Y n-1 pues es sencillamente 49, porque son 50 menos 1. Bien, vamos a empezar a hacer las multiplicaciones. Aquí lo hice por separado, es decir, primero a m cuadrada y después a f por m. Entonces, vamos a hacer la operación, sería 54.5 al cuadrado. Ya que tenemos todos los datos multiplicados, que son los que están aquí en rojos, recordemos que también falta multiplicar f por m al cuadrado, que es 3 por 2970.25, 7 por 4160.25. Este valor ya está elevado al cuadrado, ya no hay que volverlo a elevar. Nos da el total, la suma de f por m al cuadrado de 316.902.5. Bien, ese dato lo vamos a acomodar de este lado de la fórmula, y los 316.000 ocupan todo ese lugar. Sería 316.902.5 menos n, que vale 50. Falta multiplicar, o más bien elevar la media al cuadrado, que sería 78.70 al cuadrado. Y todo eso lo vamos a dividir entre 49. Dijimos 50 menos 1. Bien, 78.7 elevado al cuadrado. Este valor equivale a 6193.7. Ya que tenemos esta operación, la diferencia entre estas dos cantidades nos da 7218. Finalmente ese dato lo dividimos entre 49. Y nos da 147.36, y a este dato le vamos a calcular la raíz cuadrada. Y ese nos da el valor de 12.14. Ya tenemos un valor numérico. Ya podemos decir que la desviación estándar de este conjunto de datos es aproximadamente de 12.14. Vamos a ver cómo interpretar ese dato.